Esta es la surrealista historia de cómo tras entrar a México tuve que volver a salir para luego volver a entrar y al hacerlo me quisieron multar. Te notifico que tienes una multa de 10.000 a 14.000 pesos por tomar fotografías dentro de un recinto fiscal según el artículo 192 de la ley aduanera. No fue el inicio soñado, pero lo importante no es cómo se empieza, sino cómo se termina. Cruzar fronteras en América con un vehículo de placa europea no es tan frecuente. La noche anterior tenía que pasar de Belice a México y, la verdad, estaba un poco nervioso por la posibilidad de que algo saliera mal. Thank you. Chao. Por suerte, la salida de Belice la hice sin problemas. Sin embargo, la entrada a México se complicaría bastante. ¿La frontera por dónde queda, señor? Más adelante. Ah, pensaba que había entrado ilegal. Buenas noches. Así que avancé hacia el edificio de migración, donde todo empezaría a enredarse. Ya estamos en México, señora. Por fin. Dios mío, mira cómo vengo. Pensaba que iba a ser pan comido y no. Tengo que hacer la entrada por 7 días gratuito, venir mañana, salir de México y volver a entrar pagando la tasa del banco para poder estar 90 días. Cosas del viajar y de la burocracia. El impuesto turístico se puede pagar en el banco de la frontera o en el datáfono de migración, pero el banco estaba cerrado y el datáfono no funcionaba. Pues qué decepción. Pensaba que iba a poder ir hasta Bacalar y me iba a quedar aquí en donde encuentre. Pues nada, tengo que venir mañana otra vez a hacer todo el proceso. No era esta la manera que había soñado de entrar a México. Entro, estoy 12 horas, salgo y vuelvo a entrar otra vez. Las buenas, ya le han avisado de mi caso, ¿no? Pero como no sirve la manguera para hacerle la aspersión, por eso le estoy diciendo que pase, no hay ningún problema. Ah, bueno, pues mira, las vacas que salen por las que entran, que se dice en mi pueblo. Pues nada, bienvenidos a México por 12 horas. Esta situación me obligaría a buscar alojamiento improvisadamente en una localidad centinela fronteriza llamada Subteniente López. Hotel, uff, tiene una pinta mala muerte. Este me gusta un poco más. Hola, buenas tardes. ¿Estuvo rudo el viaje, amigo? Pues bien, lo que pasa es que no hemos culminado como esperaba, porque mañana tengo que hacer los papeles otra vez de salida porque el banco estaba cerrado. Pero bueno, estamos en México, ¿no? Así es. Eso. ¿Desde dónde vienes? La moto desde Chile. ¡Ah, no manches! Sí. ¡Qué loco! Pero el banco estaba cerrado. Bueno, pero vienes desde Chile. Sí, pero si el banco estuviera abierto me iba para Bacalar. Pero bueno, me quedo aquí en Hotel Lagún. Pues iba a ser que no. El hotel está lleno. Por lo que busqué otro y llegué donde tenía que llegar. Hola, buenas. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Tiene habitaciones individuales? ¿Sí? ¿Y se puede pagar con tarjeta? No, no tenemos la maquinita de voucher. ¿Y con dólares norteamericanos? Tampoco recibimos dólares profesionales. ¿Por qué se me complica tanto? ¿Hay algún cajero por acá? Claro que sí. Ah, bueno. Aquí a la vuelta. Esto es surrealista, ¿eh? Esto es surrealista. Pues mira, aquí hay aire acondicionado. No sería un mal sitio para hacer noche. Estamos cerca. A veces pasa. Para hacer la situación más interesante, la avería del sensor de la pata de cabra comenzó a agravarse considerablemente. ¿Listo? Ya soy un hombre con dinero. Dinero mexicano. Y entonces llegó el momento en el que la recepcionista del hotel me pidió subirse a la moto para hacerse una foto. Por supuesto. Venga para acá que yo se la tomo. Yo siempre tengo una moto. Una moto así de grande. Venga, venga, señora, ¿cómo se llama? Carmen. Carmen, como mi hermana y como mi abuela. Ponga el pie aquí y se impulsa y va para el otro lado. Y para completar la esperpéntica entrada a México, sucedió algo inesperado que pudo haber terminado muy mal para mi nueva amiga. Tú sabes que... ¿Estás bien? Ay, Dios mío. ¿Tus piernas están bien? Sí. ¿Sí? Ay. ¿Qué pasó? Está el terreno un poquito ladeado y... Me empujaste. No, yo no te empujé, ¿cómo te voy a empujar? Cicatrices de guerra, Carmen. ¿La quieres hacer la foto? Claro. Aun habiéndote caído, ¿la quieres hacer? Usted no se va a quedar sin su foto, tranquila que... Carmen no lo sabía, pero se acababa de salvar de haberse retorcido la pierna bajo la pesada supernova. Carmen, ojalá todo el mundo tuviera la actitud que tienes tú, Carmen. Disculpe, ¿me puede hacer una foto con Carmen, por favor? ¿Pues es el que viaja por todo el mundo? Sí, soy yo. Sí, lo vimos y dijimos, creo que es. Perdona, Carmen, que vuelo un poco mal, ¿eh? Te estás arrepintiendo, ¿verdad, Carmen?
Y nada más llegar a México he tirado a Carmen de la moto. La habitación número 8, ¿vale, chicos? Adelante, adelante. Esto no es trabajo infantil, ¿eh? Esto no es explotación infantil de tu familia, ¿eh? Que me he encontrado aquí a unos chavales que me están ayudando y que les hace ilusión ayudarme con el equipaje. Ah, claro y que yo sí. lo acepto. Oye, por favor, decid que yo no os estoy obligando a esto, ¿eh? No, nosotros hicimos voluntad propia. Eso. eso. Que si no luego... Así somos México. Eso. Y así somos los motoviajeros. Para ti, Carmen. Muchas gracias. Esos raspones han hecho que te la merezcas. Pero no solo los raspones, sino tú ya en sí sin raspones también te la merecías. Carmen es tribu, de la tribu perseverante. ¡Olé! Tribu de la cual yo al día siguiente también tendría que ser. Bueno, pues el absurdo es el siguiente. Tengo que salir del país y volver a entrar. Esta vez pagando en el banco, que espero que ya a esta hora esté abierto. Vamos a hacerlo. Después de varias horas de espera, por fin llegó mi turno. Para cuando está el banco cerrado, ¿no hay alguna alternativa para pagar de otra forma? Es que ayer llegué cuando estaba el banco cerrado y he tenido que salir de México, entrar otra vez y he perdido como 4 o 5 horas. Pues yo sé que ellos también te lo pueden cobrar, migración. Sí, me han dicho que tienen un datáfono pero que no les funciona. Hay veces que las cosas no funcionan y otras en las que no se quiere que funcionen. Fuera como fuera, yo lo único que deseaba era entrar a México de una vez por todas. Listo, muchas gracias. 2 autobuses de australianos delante mía. 1 hora y cuarto estoy aquí. Hey man, Good, brother. How are you doing? where you coming from? Canada. Nice. Come from Spain. Spain, right on. I may need your help because the sensor of this thing is it's over, but sometimes it does, sometimes it doesn't. Let's see if the machine works. Excelente. Yeah. Travel safe, brother. Oh, Nope, I'm gonna need your help. okay. That's okay. Un último empujoncito y directo a meter la pata en mi segunda entrada a México en menos de 10 horas. Y a continuación, ante todos ustedes, una foto que puede llegar a valer más de 700 euros. Te notifico que tienes una multa de 10.000 a 14.000 pesos por tomar fotografías dentro de un recinto fiscal según el artículo 192 de la ley aduanera. Esa fue la cara de tonto que se me quedó al enterarme del precio de mi foto entrando en México. Borro la foto inmediatamente, sí. Discúlpame, me emocioné con ver el cartelito, pero ya encontraré usted. He tenido que salir esta mañana y volver a entrar. Entonces ahí intenté explicarle todo lo que me había sucedido. No puedo tomarme esa foto, sí. Me la hace usted si quiere, que ya no salga nadie. Tómala como de lejos, de allá, Vale. donde está migración para acá. Si la tomas de lejos, aunque le acerques tu cámara para el letrero, está bien. Por suerte, este agente era buena persona y entendió que bastante había tenido con lo de tener que entrar y salir como para además multarme nada más ingresar a México. Siendo así, volví para atrás siguiendo sus instrucciones para esta vez a hacer la foto legalmente. Listo, ahora sí. No, la he hecho más lejos. La he hecho más lejos. ¿Viste qué andas haciendo ahí? Mira, en un recinto fiscal no puedes estar dando vueltas como quieras por recinto. Tienes Pero si yo no quería dar vueltas, es que me han hecho hacer los papeles 3 veces. Otros 3 sellos en el pasaporte. Yo no sigo el de la alarma, no sigo yo, ¿eh? Tenías que haber dado la vuelta y regresar por el carril que te corresponde. 5 años en el camino y he venido a México a aprender. Pues aquí en México te van a enseñar bien, porque ahorita aquí ni te estamos multando. Allá nada más sales allá y pasas un alto, pasas donde no debes. Espero que lleves lleno eso de dinero porque ya te lo van a quitar. Imagínate de entrar a México, que llevaba años queriendo venir y que ¿cuánto eran? ¿10.000 pesos? De 10.000 a 14.000. De 10.000 a 14. Cuando me lo has dicho estaba súper serio y he dicho, madre mía,
Ahí como le explico yo esto a mi familia. Pongo la mano porque igual acá todo se malinterpreta, luego van a decir, Listo pues. Y con la sensación de que esa sirena sonaba por mí, di las gracias y me fui. ¡Que viva México! Lo importante es llegar, tarde o temprano, pero llegar. Y llegué. Tras muchas intensidades y tensiones, llegué a México lindo, país donde me esperaba una motera muy familiar. Vámonos. Al París de acá, que no me lo puedo abrochar, ¿eh? Adelgaza pura. Tienes adelgazar que no tiene mucho botón. Esto no te da calor, yo con la menopausia. Que no vamos, que no vamos. Voy a hacer psicocasco. Yo tengo la cabeza muy chica. ¿Esto cómo se pone? Para una hormiga atómica. Bueno, familia de Soy Tribu. Voy a debutar en el rally por tierras mexicanas, que a todos os saludo con el corazón. Ay, espera, las gafas. Me está hablando en inglés y yo no entiendo el inglés. Bueno, no, a mí háblame en castuvo. ¡Hola, España! ¡España! Uy, que me entra un mosquito, que me entra un mosquito. Voy a poner la gafa, que me entra un mosquito. ¡Ya! Esto de barro, hostia, qué guay, capista, hostia, qué guay, está fenomenal. El espíritu de la aventura, conocer gente, sus pensamientos, sus ideales, sus tradiciones. ¡Viva las abuelas! ¡Viva las abuelas! Ya no soy tribu, sino mamá tribu. En homenaje a todas las abuelas y mamás que ha entrevistado mi hijo. ¿Tú qué opinas de que tu hijo ande dando vueltas por ahí? No me gusta nada. Yo quiero verlo en un despacho con chaqueta y corbata, pero me voy a quedar con las ganas. Y sería, señores, un magnífico abogado. Adiós a todos los seguidores de mi niño, que os quiero. Oye, que os leo, ¿eh? Os escribiría, pero mío me dice que no conteste, pero alguna vez me entra gana cuando pregunta, está en Colombia. Yo digo, le voy a decir la verdad, le voy a decir por dónde está. Pero me lo tiene prohibido. Pero cualquier día lo hago, ¿eh? Y os contesto. Vámonos. Cuidad las cosas, que lo pisáis, que lo pisáis. ¿Cómo estás? Estoy encantada de la vida, me gusta, pero también me gustaría poner las pizzas de arroz y pedir ayuda para que nos ayude a levantar la moto. Ay. No, por Dios, Agustín, no me corra. Que me muero de miedo. ¡Ay, Agustín! ¡Para! Te lo pido por favor, que el coche ese está muy cerca. ¡Ay, ya que ha frenado! El taxi. ¡Ay, que viene un coche de frente! ¿Aceptas ya mi estilo de vida o no? No. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Tienes los herbas al aire. Los herbas al aire. Que después de este largo recorrido con este pedazo de moto, mamá tribu necesita un gin tonic. La razón por la que hice Guatemala y Belice tan deprisa fue porque mi familia me esperaba en Playa del Carmen, donde compartiría unos días con los seres que más quiero antes de emprender la verdadera aventura por México, país que siempre quise conocer y que aspiro a mostrar desde el mismo ángulo que mostré Colombia. Si lo conseguiré o no, el tiempo lo dirá. Vamos allá.